Ayer os participé un pensamiento mío personal acerca de cómo vivo una parte muy concreta de la misa, que es cuando extiendo el corporal. Como estamos en un convento de concepcionistas franciscanas, me ha parecido que podía tener algún interés el profundizar en ese momento de la misa, porque José está muy unido a María y porque ayer os decía cómo para mí el corporal sobre el que van a ser puestos el cáliz y la patena representan la casa de Nazaret, lo cual tiene un sentido tan mariano, y San José al lado. Bien es cierto, antes de participaros estos pensamientos personales, que no hay una forma de vivir la misa. Hay muchas formas de vivir la misa. Y yo os digo la mía para animaros a que cada uno busquéis cómo podéis vivir la misa siempre nueva, siempre de un modo renovado. Yo recuerdo siempre lo que decía el Padre, lo que decían del Padre Pío: vivía toda la pasión de Cristo en la misa. Cada gesto, cada rito, cada oración le llevaba a un momento de la vida de Jesús. Y es que la misa es el Evangelio, pero vivo. La misa es el Evangelio vivo, porque vivo está Cristo, es una persona, y Él aparece en la misa, en el centro de la misa, rodeado de ritos, de gloria, de liturgia. Aparece rodeado de gloria, de oraciones, de peticiones, de alabanzas, pero el centro es Él. Y no solamente está dinámico sobre el altar, estático sobre el altar, también lo podemos imaginar así, pero los ritos nos llevan a una consideración dinámica, como si la vida desfilara ante nuestros ojos. Pero no solamente el memorial, el recuerdo, la memoria de la pasión y resurrección. No, hay misterios simbólicos que nos llevan a antes de la misma encarnación. El momento de la transustanciación, siempre recuerdo la frase que más me ha venido a la mente todos estos años y que me la dijo una señora de mi parroquia: dichoso el sacerdote en cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, lo mismo que en el seno de María. Ese momento recuerda la encarnación. Y después, cuando hago la genuflexión, siempre me acuerdo de un cuadro precioso, creo que es de Girolamo, de uno de los reyes besando el piececito de Jesús, el nacimiento, la encarnación y el nacimiento. Pero ahora vamos a ir hacia atrás en el tiempo. El corporal es la casa de Nazaret. Y allí aparece María. ¿Y cuál es el símbolo? María cáliz. María es el cáliz, ese símbolo está claro, es indudable. María es el cáliz, el vaso sagrado. ¿Y dónde está José? José está simbolizado en la patena. Es el que trae el pan a casa. En ese momento en el corporal no está Jesús. Es la casa de Nazaret sin Jesús. Y tenía pleno sentido que María y José hubieran vivido santificándose
con el ejemplo y con la palabra y con la oración, los unos el uno al otro, toda la vida. Apareció Jesús, pero María no lo sabía que iba a aparecer Jesús, y José tampoco. Fueron llevados como Abraham por una dirección: deja tu tierra, tu parentela, pero no sabían lo que iba a pasar. Tenía pleno sentido la casa de Nazaret. José traía el pan. María se iba llenando del vino de la alegría. María se llenaba del vino de la alegría, el vino espiritual de los gozos de Dios. Tiene pleno sentido el corporal con el pan y el vino. ¿Por qué? Porque también en el templo se ofrecían cosas que no eran Jesús. Se ofrecían los panes de la proposición, se ofrecían otras ofrendas. El mismo Melquisedec ofrecía eso a Dios como ofrenda. La casa de Nazaret estaba completa. La casa de Nazaret tenía sentido. Era ya un monasterio. Llevaban una vida familiar normal y con los vecinos normal. Salían, hacían visitas, recibían al que quería venir, pero vivían en el recogimiento más perfecto, familiar, pero ejemplo de vida monástica. Como si la vida monástica y la familiar se complementasen perfectamente. José traía el pan y María se iba llenando de ese vino. Entonces el sacerdote, cuando ya ha puesto esas cosas sobre el corporal, entonces toma el pan, la patena, y la eleva y la ofrece a Dios. ¿Cuántas veces debió hacer José ese gesto de tomar el pan y ofrecerlo? Gesto que también se hacía en la cena pascual, en todas las cenas pascuales y en todas las cenas de los sábados con especial solemnidad por encima de los días normales. Ese gesto que hace el sacerdote recuerda la última cena. La última cena. Pero no es que lo recuerde, es que el gesto es el mismo. Pero no solo eso, la fórmula, que a mí me gusta decirla en voz baja, el misal dice, se puede decir en voz alta o se puede decir en voz baja. A mí me gusta decirla en voz baja para que haya silencio y los fieles puedan orar. Pero la fórmula la sabéis, la habéis escuchado en miles de misas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bien, esa fórmula es una fórmula de bendición rabínica. La decían tal cual los rabinos al bendecir el pan en la época de Jesús. Tal cual. No hay que añadir ni una palabra ni quitarla. Es una fórmula rabínica. Y de nuevo, cuando el sacerdote toma la copa que se usaba en la cena de Pascua llena de vino, y dice, bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino. Él será para nosotros bebida de salvación. De nuevo esa fórmula es rabínica. De nuevo esa fórmula, José, como pater familias, como, digámoslo así, representante ante Dios de esa familia, la dijo, o parecidas, no había una sola fórmula rabínica para la bendición del vino ni del pan, en la casa, tantas veces, pero sobre todo con especial solemnidad, en la cena de Pascua. Jesús hizo lo mismo en aquella cena, lo que había hecho su Padre. Cuando el sacerdote hace la ofrenda del pan y del vino, en el fondo está poniendo palabras y gesto a el ofrecimiento que de sí mismo hicieron San José y la Virgen.
Si en la doxología el sacerdote eleva mucho el pan y el vino, porque es la elevación en la cruz y además es el gran ofrecimiento, las dos cosas. Por eso lo eleva mucho. Sin embargo, cuando ofrece los dones, la rúbrica en el misal dice, lo elevará un poco encima del altar, no mucho. ¿Por qué? Porque no es el gran ofrecimiento que va a haber después, no es la elevación de la cruz. Para mí, ese ofrecimiento, además de ofrecerle el pan y el vino, representa no solamente el pan y el vino de la cena pascual, sobre todo eso, sino que secundariamente es el mismo José y la misma María que se ofrecen a Dios. Después vienen las alabanzas a Dios. ¿Qué es lo que se hizo en la casa de Nazaret? Alabar a Dios, como nosotros intentamos hacer en esta misa. No hay otros medios. Y entonces sigue la alabanza. Pero de pronto ocurre lo que no estaba en los planes de San José ni de Santa María. De pronto ocurre que viene el Espíritu Santo, porque María va a concebir. El Evangelio es muy claro, no estaba en los planes de San José, y seguro que en los de María tampoco. Pero ¿quién soy yo para que el Señor... ¿Quién soy yo? Lo dijo totalmente en serio, ella se creía la última, la menos digna, y a ella viene. Y entonces viene el Espíritu Santo, y después del Espíritu Santo, para preparar, y eso que ya eran muy Santa María, entonces se produce la transustanciación que simboliza la encarnación. Después es dejado sobre la patena, porque la transustanciación ocurre con el sacerdote tomando el pan en sus manos. Se encarna en el seno de María, que era carne, se transustancia en la pobre carne de las manos del sacerdote. Fijaos cómo el paralelismo es perfecto. Y entonces, ¿qué pasa después? El pan es dejado en la patena. La patena simboliza a San José. María le entrega después del nacimiento a San José, que lo abraza. La patena es símbolo, con su redondez, de San José, que abraza a Dios encarnado. Lo sostiene. Mientras que la transustanciación en María no es José que lo abraza, no. Ocurre dentro, en su seno. Fijaos la diferencia. San José sostiene, abraza. En María ocurre dentro, en su seno. Es algo mucho más profundo, mucho más profundo. Además, también veo otro símbolo en esto, otra alegoría siguiendo estas comparaciones. San José abraza el cuerpo, mientras que la sangre, dice la Biblia, en la sangre está la vida. La sangre, para mí, simboliza, además de la sangre, el alma. Y por lo tanto, María acoge en su interior de un modo mucho más profundo que San José, el alma de Jesús. San José abraza el cuerpo, pero María penetra en el alma de Jesús como nadie. Por supuesto que esto es una comparación. José no solamente abraza el cuerpo, en ese cuerpo ya estaba el alma. Por supuesto que San José también va a comprender cada vez más el interior de Jesús, su alma. Pero en esta diferencia veo este símbolo. Y entonces la misa continúa, pero en un momento dado del canon,
José desaparece y entonces, sobre todo después ya, cuando la gran elevación, la doxología que representa la crucifixión, allí ya no está José, allí está María. Y entonces cuando la forma está en la patena después de la doxología, para mí representa la Iglesia. Ya no está José, al lado de María está la Iglesia. La Iglesia está en María y María en la Iglesia. A partir de ese momento, la patena pasa a representar eso. E incluso podríamos decir que en el momento de la doxología es San Juan, porque San Juan tomó el cuerpo de Jesús en sus brazos al descenderlo de la cruz con cuerdas, se lo iban dando y él fue como sacerdote el que tomó el verdadero cuerpo de Cristo, en el que estaba encarnada la divinidad, aunque el alma hubiera salido, por eso estaba muerto. Así que, fijaos qué interesante, desde el momento en que el sacerdote extiende los corporales hasta, y están José y María, María y Juan, y finalmente, después de la doxología, María y la Iglesia. Toda misa, a mí, cada uno es muy libre de buscar los medios que vea conveniente para vivir la misa como algo nuevo siempre. Pero a mí, claro, cada misa me recuerda no ya la vida de Jesús, antes de la vida de Jesús. Y aunque sea cortito en el tiempo, tampoco ganaríamos nada por extender el momento desde que se extienden los corporales hasta que se produce la transustanciación, horas. No, es una cuestión de concentración, poner todos los sentidos, las potencias del alma en lo que se está haciendo. Estar centrados en los misterios sagrados que ocurren en el altar y alrededor del altar, porque sin ninguna duda vienen los ángeles, sin ninguna duda vienen los santos, que son invocados en la misa, en el canon 1, por ejemplo, y los ángeles cuyo Sanctus, Sanctus repetimos también. Santos y ángeles están alrededor, como lo estaban en la casa de Nazaret. Y entonces ese corporal se transforma en un espacio espiritual en el que podemos penetrar. No se nos ha concedido el poder estar allí 30 años, como estuvo quizás San José con Jesús, pero se nos concede cada día con el alma querer estar allí. En la medida en que vivamos más eso aquí, viviremos más el espíritu de la casa de Nazaret en nuestras casas. Y en la calle y en el trabajo, porque se expande como laicos que eran con su trabajo y su vida laical, sin hacer ellos nada extraño, solamente el recogimiento y la adoración. Lo mismo en la misa, tampoco es necesario hacer nada extraño, solo vivir la misa, vivir la misa. Nada más, que la vivamos y que siempre en cada misa no consigamos una gracia, no, sino muchas gracias, muchísimas gracias en cada misa, ese jardín del Edén en que no hay un templo sino la casa de Nazaret, con 2 querubines a cada lado de ese árbol de la vida. No un querubín con una espada diciendo no sois dignos de entrar, sino 2 querubines invitándonos a entrar, inspirándonos, enseñándonos, atrayendo con su oración nuestras almas hacia ese árbol, ese río del Edén del que podemos beber.